Hola, amigos del mundo y de Chile. Axel de nuevo. Estamos haciendo una serie sobre un tema que Dios me ha mandado a hacer, a comunicar, una relación entre la Biblia y algunos enigmas que son resueltos a través de las enseñanzas bíblicas. Estamos hablando de 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables. Vamos a hacer varias charlas sobre esto. Hemos hecho la número 1, hemos hecho la número 2. Acabo de hacer una corrección de la número 2, ya que acabo de indicar que estaba muy cansado. La número 1 sobre este tema, todo dentro del tema grande que es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. La número 1 fue la 75, la número 75. La número 2, por supuesto, la 76, que la acabo de hacer de nuevo. Quedó más clara, estaba muy cansado, muy agotado. Entonces, intentaré lanzar a YouTube podríamos decir, la nueva parte de la 76 que quedó más clara. Y esta sería la número 77. Nuevamente, el título es 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables, y está dentro del tema mayor, que es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y dentro de estos 7 túneles ya habíamos tratado a 2, que uno era el pasaje de Santa María, la Ribera, Ciudad de México; segundo, laberinto de Guanajuato; y este tercero se llama Abismo de Oaxaca, montaña Sierra Sur, pueblo San Bartolomé de Lopsicha. Vamos a hacer una descripción de qué sucede en este túnel. Este túnel no aparece en un mapa oficial. Los académicos y gubernamentales niegan su existencia. Los testimonios son consistentes. Primera referencia es en 1542, Archivo Obispado de Oaxaca. Fray Antonio Remesal le manda carta al obispo: hay un hoyo en la tierra cuyos sonidos no son de este mundo, dice. Los naturales dicen que ahí viven los señores de la oscuridad. En 1893 se registra el primer intento serio de explorar el túnel. El espeleólogo francés Hugo Janin, en un diario encontrado décadas después, Janin documenta esta cueva y se dirige al centro de la Tierra. Empezó a bajar, dice, 200 metros. Es un túnel, dice, que no es natural. Su talladura es superior a cualquier talladura en tiempo, digamos, de la tecnología europea de aquellos tiempos. Tiene mucha precisión, etc. Los símbolos, dice, este señor finalmente desapareció, quedó al puro campamento, nunca más volvió. Los símbolos, según el libro, ¿cierto?, el documento que deja este caballero en el campamento, los símbolos en los muros no corresponden a ninguna cultura conocida, dice. Mi brújula gira constantemente. Magnetismo terrestre anómalo. Hoy he descubierto que el tiempo corre aquí diferente, dentro del túnel. Al llegar a una cámara circular, en el 5.º nivel de descenso, encuentro objetos imposibles, herramientas al parecer muy avanzadas, según él, en la tecnología, pero con una pátina de oxidación muy antigua, miles de años posiblemente. Esqueletos humanos con ropas que podrían ser futuristas, según él. Según el espeleólogo francés, que desaparece, nunca más se le encuentra. Janin nunca salió del túnel. Su campamento
fue encontrado intacto, solo regresaron los guías zapotecos. En las décadas siguientes, otros exploradores se perdieron para siempre. En 1968 alguien volvió. El primero que volvió fue Teodoro Mendoza. Regresó solo 2 días después de haber entrado al túnel, pero según él había permanecido en el túnel 3 meses. Vio estructuras muy antiguas de civilizaciones anteriores a los zapotecas. Según él, también vio ruinas del futuro, materiales y tecnología avanzada. Había máquinas que aún funcionaban. En las paredes grabados con eventos históricos que aún no habían ocurrido, extraños históricos que aún no habían ocurrido. ¿Cierto? La historia generalmente es para atrás, es para el pasado. Pero en este caso, él lo tomó así, como que elementos históricos, según lo que estaban escribiendo ahí, para ellos, pero para nosotros no habían ocurrido, o para ese tiempo. Habían presencia de guardianes del abismo. Bien, esta es la parte de mexicana, los informes mexicanos de estos túneles, y ahora vamos a ver con la parte bíblica. Citas bíblicas. Daniel 4:13 dice: vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Daniel 4:17. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres. Bueno, estas palabras se las entregó Daniel al rey Nabucodonosor cuando el rey Nabucodonosor vio una sentencia de Dios en que se convierte por 7 años prácticamente como un animal. Se le nubla la mente al rey del imperio babilónico, se le nubla la mente a Nabucodonosor, y se transforma en un animal y es echado fuera del reino y vive en el pasto, y a los 7 años vuelve la normalidad a su cerebro, a su cabeza, lo vuelve a poner de rey y da gracias a Dios. Y respeta al Dios de la Biblia. No así su hijo Belsasar, que reina después, que le falta respeto a Jehová y toma en los vasos sagrados que habían traído de Israel cuando destruyen a Jerusalén, cuando destruyen, digamos, prácticamente a todo el pueblo y se lo llevan cautivo mucho. Ahora, quiero mostrar acá que en todas estas citas de Daniel y muchos pueblos antiguos, ellos se daban cuenta de que habían unos vigilantes del cielo, y esos vigilantes del cielo tenían naves, y esos vigilantes del cielo eran ángeles, que en el fondo son extraterrestres. Esos vigilantes del cielo siempre han estado ahí, vigilando a la humanidad, ¿cierto? Nuestros científicos no se dan cuenta de eso, nuestros científicos son demasiado orgullosos y altivos como para entender que hay una tutela de seres más inteligentes, que en este caso Daniel les llama los vigilantes del cielo, y en el libro de Enoc también habla de los vigilantes del cielo. Vamos a hablar del libro de Enoc. Dice, en el libro de Enoc, aunque no voy a nombrar exactamente los versículos, dice, primero, ¿dónde está el libro de Enoc? El libro de Enoc, que no fue considerado por algunas reuniones de los católicos antiguas, fue sacado de la Biblia, aunque es un libro que realmente trae mucha información y debería ser considerado. ¿Dónde está el libro de Enoc? Se encontró en las cuevas de Qumrán. Las cuevas de Qumrán son las cuevas que están, ¿cierto?, en el Mar Muerto, y que son muy antiguas, tienen como 3000 años, de las cuevas que guardaban celosamente los esenios. Es un libro, por ende, es un libro auténtico, porque también ese mismo libro de Enoc está en la iglesia de Etiopía, la iglesia más antigua, que tiene muchos libros. En los capítulos 6 a 36 se centra en el tema de una rebelión de 200 ángeles, que eran llamados vigilantes del cielo. Estos vigilantes del cielo,
que Dios había puesto para vigilar la tierra, y muchos más seguramente, se rebelaron contra Jehová en el tiempo más o menos de Noé. En el tiempo de Enoc, en el tiempo del papá de Noé, etcétera, etcétera. En todas esas generaciones aparecen estos 200 ángeles que bajan en el monte Hermón. Ellos se deciden, se pactan entre ellos, decir, vamos a bajar y vamos a tomar mujeres y vamos a procrear, siendo que eran ángeles y que tenían prohibición de procrear. Y lo hacen en rebeldía con Jehová. No es la rebelión del diablo con un tercio de los ángeles, porque esa rebelión fue hace millones de años. Esta es una rebelión pequeña, y hay sentencia en el libro de Enoch, ¿cierto? Al cabecilla dice que no tiene perdón de Dios, y a los otros, algunos los pone, algunos ángeles, en lugares de oscuridad por 10.000 años. Habla el libro de Enoch. Entonces, estos vigilantes del cielo son algo real, que se rebelaron contra Jehová y comandados. En el caso de Daniel habla de vigilantes que no se han corrompido, ¿no? Por orden de los vigilantes del cielo, hay vigilantes verdaderos, hay vigilantes que nunca se corrompieron. O sea, si estos vigilantes se corrompieron, pasaron a tomar lugares otros ángeles que no se corrompieron, porque siempre la humanidad está siendo vigilada, está siendo evaluada. Por eso que al final va a ser separada la cizaña del trigo, ¿cierto? Por eso que se ha producido una gran polarización, porque el Señor dice que en los últimos tiempos el malo va a ser muy malo, muy influido por los espíritus inmundos, y el bueno va a ser muy bueno porque es muy influido por el Espíritu Santo. Entonces, la cizaña del trigo se va a poder separar, porque por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? La cizaña y el trigo son parecidas a las matas, pero los frutos son diferentes. Ahora, tenemos, ¿cierto?, estos vigilantes que se rebelan y que toman mujeres y que producen una raza gigante que se llama nefilines, que se llama raza caída de gigantes. Esta rebelión es posterior a la del Satanás, que es con un tercio de los ángeles del cielo, la de Satanás. Ahora, vamos a hablar de los forzamientos bíblicos, son muy importantes. En la Biblia aparecen forzamientos genéticos, pero si empezamos a ver las culturas, estudiando las culturas, por ejemplo, los Anunnakis también aparecen forzamientos, pero los ángeles caídos, en el tiempo que Satanás fue malo en la tierra y que quedó por mucho tiempo acá, hizo razas forzándolas. Pero esas razas que hizo no las hizo libres, sino que en los Anunnaki, la historia que cuentan, la historia de un tal Adamo, el mismo nombre de Adán, se llamaba Adamo. Esa raza los Anunnaki la hicieron como esclavos para trabajar para ellos, para sacar oro en las minas, para sacar... Entonces vemos que los ángeles caídos, las razas que forzaron, la hacían para esclavizarla. En cambio, los ángeles de Dios y Dios los hacían las razas humanas para alcanzar la misma igualdad que tienen los ángeles en el cielo, para que todos fueran iguales arriba. Entonces vemos realmente que las doctrinas que vienen del Espíritu Santo son doctrinas que te hacen libre y te hacen igual a Dios y a los ángeles. Y las doctrinas que vienen del diablo te hacen esclavo. Entonces hay doctrinas humanas incluso que tienen la misma forma de actuar de las doctrinas que vienen del cielo. Ahora entonces tenemos este caso de los forzamientos bíblicos. ¿Cuándo se produjeron forzamientos bíblicos? Expliquemos primero qué es lo que es un forzamiento. Un forzamiento es que se pesca un producto de la tierra, un producto genético de la tierra, y vamos a hablar del forzamiento de los ángeles buenos, primero que por orden de Jehová. El diablo se malió y no lo hizo, el diablo hizo forzamientos malos. Los ángeles buenos, por orden de Jehová, forzaron a un elemento humano para cambiar el rumbo de la humanidad, porque la humanidad, digamos, iba rumbo al pecado. El caso, por ejemplo, de Noé. La palabra en el libro de Enoch se habla que Noé
fue hijo de una mujer sin conocer varón, porque el padre de Noé estaba, en el libro de Enoc, el padre de Noé estaba en otra parte trabajando. Y cuando llega el padre de Noé y encuentra que su mujer tiene un hijo, llevan al hijo al papá del padre de Noé, y el papá del padre de Noé le dice que ese hijo que brillaba, tenía un brillo muy extraño, era hijo de los vigilantes del cielo. ¿Qué significa eso? Que por orden de Jehová, para mejorar, porque la raza humana se había hecho como genéticamente, tanto pecar, genéticamente ya estaba como, el pecado se había hecho genético, o sea, se pasaba de generación en generación, entonces hizo un forzamiento para enderezar otra vez la raza humana, usando Noé, para que Noé fuese un ser diferente y empezara otra vez la santidad. Ahora, algunos se van a molestar porque van a decir, bueno, a Jesucristo le hicieron lo mismo. La Biblia está llena de cosas parecidas. Pero el caso de Jesucristo es el forzamiento final, porque Jesucristo es el Hijo del Hombre, porque María puso los óvulos, y es un semen de Dios, porque podríamos decir, por una ciencia desconocida, el semen de Dios procreó un hijo con el óvulo de María, y por eso es hijo de Dios Jesucristo y hijo de el hombre. Es un híbrido entre la raza del cielo y en la raza de la tierra. El padre, cierto, se hace pariente con la raza, se emparenta con la raza de la tierra al tener un hijo con María. Por lo tanto, ese hijo es hijo de él, de sus propias extrañas, como dice él, y es el heredero del trono, Jesucristo, el que va a vencer finalmente a Satanás. Y estos forzamientos son justamente para ir enderezando la raza. Entonces, no nos debemos, ¿cierto?, nosotros horrorizar por todas estas cosas. Elías, por ejemplo, subió primero al cielo que Jesucristo y nunca más volvió. O sea, sería el primer arrebatado, pero no por eso era más grande que Jesucristo. Jesucristo subió al cielo, pero primero derrotó al diablo en los infiernos y luego volvió. Es la gran gracia de Jesucristo porque era el Hijo de Dios. Ahora, quiero hablar de estos forzamientos bíblicos. Entonces hemos dicho el objetivo es enderezar a la raza humana que iba de hecho al pecado. Ya el pecado se había hecho como prácticamente como hereditario. Entonces vino ese diluvio con Noé que destruyó todo, pero Noé fue forzado para comenzar de nuevo y para que no tuviera esa tendencia terrible que estaba teniendo todo el pecado. Hoy día, por ejemplo, vemos a esta humanidad que está loca. Por todos los días asesinatos, todos los días un festival de robo y de violencia y de matar y un deseo de tener dinero y todo, y nadie busca lo de arriba. Entonces esta raza podría ser forzada, pero ya Dios no tiene eso, porque ya vino Jesucristo. Ahora va a venir la gran cosecha, la cizaña para un lado y para el otro lado, ¿cierto?, el trigo. Y va a venir el juicio, y va a venir el rapto también. Primero el rapto, después vendrá el juicio, etc. Ahora, estamos hablando de los forzamientos. Primer forzamiento de Jehová. ¿Cuál sería el primer forzamiento de Jehová? El de Jehová, porque el diablo también forzó. Forzamientos bíblicos, ya hablamos de los Anunnakis, que habla de un forzamiento donde había un Adamo, y ese Adamo lo hizo esa raza que comenzó con Adamo, en los Anunnakis, fueron esclavos, no fueron libres como Dios hizo libre a Adán y Eva. Y los ángeles caídos entonces hacían esclavos. Las razas que hicieron ellos hicieron esclavos. Forzamientos bíblicos híbridos entre la raza del cielo y la humana, a la que usa el producto genético de la tierra. Se usa el producto genético de la tierra. Por eso la palabra dice que de la tierra Dios sacó al hombre. No está diciendo que de tu tierra, es una forma de decir. Es el producto de la tierra final. O sea, existe la evolución de Darwin. No tiene ningún problema la evolución de Darwin con la creación de Dios. Lo que pasa es que no se ha entendido la palabra. Por eso que esto que estoy
que yo mostrando a ustedes va a ser muy resistido por los científicos y muy resistido por los religiosos. Pero la Biblia es muy aclaratoria, no se había entendido muchas cosas. Entonces, por eso que es importante que cuando los científicos están equivocados en una hipótesis, ellos vuelven atrás. Nosotros también tenemos que volver atrás, estar dispuestos muchas veces a ser desarmados si nuestra teoría no puede explicar la Biblia. Por eso el Señor nos insta a hacer siempre vino nuevo, nunca añejarlo. Si nos añejamos, entonces tenemos un evangelio en piedra, ¿cierto? Y mucha gente se quiere quedar en ese evangelio en piedra, donde ya se ponen religiosos. Porque Dios está revelando muchas cosas que estaban guardadas para el tiempo finales. Entonces, vamos a hablar de estos forzamientos bíblicos. Primer forzamiento, Dios Jehová usa el cruce del Homo sapiens y el Homo neanderthalensis y lo cruza con el semen de la raza del cielo. De ahí sale soplo de vida, inteligencia rápida. Explico. Dios alajó la tierra. Vino del futuro con sus ángeles, donde vienen las moradas celestiales. A la tierra le dio potencial. Habla en Job, ¿cierto? Cómo la alajó, y como Dios vive para siempre, Él estuvo ruteando por miles de años la tierra, cómo se fue dando la evolución de todos los seres hasta llegar a lo máximo que era un hombre pensante. El Homo sapiens y el Homo neanderthalensis se cruzaron al final. Y ese Homo sapiens y Homo neanderthalensis era el producto de la tierra que habla la Biblia. Pero ese es el producto inteligente final. Pero ese producto era muy lento, una inteligencia muy lenta. Y los planetas se destruyen con todo lo que tiene adentro. Entonces vino él y forzó, le puso de sus genes de la raza del cielo, de estos vigilantes, que el Dios es el primero, Jehová, para que el hombre, esta raza de Adán, que luego le hizo de una costilla, ¿cierto? Eva, que sería como un cultivo tejido, le hizo una hembra. Inmediatamente Adán y Eva tuvieron una inteligencia rápida e hicieron ciudades. Empezó, digamos, verdaderamente la civilización humana. Entonces, ese fue el primer forzamiento. Pescar el producto, lo que le había ordenado el diablo, el Señor. Le había dicho, pesca el producto de la tierra y fórzala con elementos de la raza del cielo. En el caso del diablo, el diablo era de un mundo, venía de un mundo natural, pero había pasado a la etapa cyber, a la etapa, digamos, angélica. Después vamos a hablar de lo que dice Pablo sobre digamos, cuál es cómo funciona, digamos, un cuerpo angélico y cómo funciona un cuerpo de este mundo, del mundo caótico, un cuerpo que tiene sangre y carne. Y un cuerpo glorificado es un cuerpo angélico que tiene tecnología. Entonces, Pablo habla 2 páginas completas, la vamos a explicar eso, para que todas estas cosas se vayan aclarando. Pero hablemos de los forzamientos. Entonces, el primer forzamiento fue hecho por Dios, porque el diablo había forzado muchas razas antes, traer genética del cielo, en este caso el mismo Jehová, se puede haber sacado del mismo de él, y le entregó el soplo de vida al forzar, ¿cierto?, genéticamente a ese ser de la tierra que estaba condenado a morir, porque siempre iba a estar, esa inteligencia era muy lenta. Y entonces estaban condenados a morir, y al forzarlo, inmediatamente lo sacó de esa condena, porque tuvo la inteligencia de Dios. Entonces el primer forzamiento sería Adán, y le hizo una hembra llamada Eva. Segundo forzamiento bíblico, Dios Jehová decide destruir la humanidad por agua, en el tiempo de Noé. Y para ello forza a la madre de Noé. ¿Cómo la forza? La deja esperando un hijo
sin varón, igual que Jesucristo, de acuerdo al libro de Enoc. La deja esperando, y ese hijo fue Noé. No es que Noé sea mayor a Jesucristo, sino que la raza humana estaba absolutamente destruida por el pecado y tenía una tendencia terrible al pecado. Al forzar a Noé, digamos, comenzó siendo con tendencia al bien. Así comenzó el mundo, pero Noé se casó con mujer que provenía de la raza gigante, y uno de sus hijos, Cam, salió, ¿cierto?, del gigante, ya que la tierra de Canaán era tierra de gigantes y tierra también de homosexuales y lesbianas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra tenían esas tendencias. Entonces, otra vez el mal empezó a corromper a la raza humana, después de Noé. Y el forzamiento bíblico final, el de Jehová deja esperando a María, que engendra a Cristo, que es el Hijo de Dios, sin contacto con varón. En un compendio llamado Libro de Noé dice que Matusalén, el hijo de Enoc, le consiguió esposa a Lamec. Su hijo fue engendrado sin varón, por obra de los vigilantes del cielo. ¿Te fijas? Los vigilantes del cielo, Dios les manda hacer eso, y eso se produce. Y de acuerdo con María se le aparece el arcángel Gabriel, le dice: esta obra es obra de Dios, no te asustes. Y también se le aparece a José, el marido de María. Entonces, todo esto nos va a servir para ir entendiendo que estos seres angélicos además andan en naves, y estas naves son las que hacen esos túneles. Finalmente esos túneles, digamos, como van avanzando en cada minuto y en cada centímetro, tiempo y espacio, hacia el futuro y al pasado, suceden cosas que no se rigen por las normas naturales. Por eso la gente que entra a esos túneles real, que son los hoyos de gusano, que son los portales, que ahora están siendo abiertos, porque como se viene el rapto, estos portales están siendo abiertos, y de la membrana que separaba el tercer cielo de Dios con la ruta de la tierra se vienen angostando y se vienen abriendo los portales, y esos portales están indicando al enemigo, el diablo, que le queda poco tiempo. Entonces el diablo está tratando de engañar con mayor razón a la humanidad, tratando de enloquecerla, porque se viene el rapto o el zarpazo. Quiero explicar esto: existe evolución, existe creación, existe mejoramiento y existe manejo de lo existente. Mire, me faltaron citas bíblicas, pero es muy importante. Se ha discutido mucho si Dios solamente creó. Los científicos dicen que Dios no creó porque no creen en Dios, sino los científicos dicen que el universo se autocreó, pero también que todo lo que está, según los científicos ateos, todo lo que está en el universo es producto solamente del propio universo que se va ordenando. Entonces ellos tienen una teoría de Darwin donde no hay forzamiento de razas superiores. Esa es la diferencia. O sea, esto nunca se va a entender, porque en el caso de Darwin está todo bien, pero lo que no está bien es que no se considera de que hay puntos donde se pegan saltos gigantescos cuando viene un ser 100 veces superior, 1000 veces superior a ti, y te esforza con sus propios genes, inmediatamente la raza humana da un tremendo salto. Entonces, por eso que los eslabones, ¿cierto?, no se pueden encontrar, porque hay saltos de mejoramiento extraordinarios. Entonces, sí existe la evolución forzada. Había evolución, sí, pero también fueron forzados. Los seres inteligentes fueron forzados. Entonces, pero también existe la evolución. Entonces la evolución existe, la evolución de Darwin existe, la creación existe, porque aunque Dios, si usted busca a Dios en la Biblia, cuando Él habla de sí mismo, nunca habla que Él siempre existió. Si dice que Él fue el primero, Él siempre dice: yo fui el primero. ¿Quién me restituye a mí si yo fui el primero? O sea, Él le dio de lo que tenía a todos los demás. Por lo tanto, nadie le puede restituir, porque restituir significa cuando tú tenías algo y te lo devuelves.
pero todo lo que te dio Dios es gratis, porque Él lo tenía primero. Entonces, hay creación, hay evolución, hay mejoramiento también. O sea, lo que está haciendo Dios con Adán y Eva, una inteligencia lenta de un planeta del pasado, viniendo del futuro, es mejorar una raza que iba derecho al hoyo, a la destrucción, porque los planetas sufren cataclismo y puede morir todo lo que hay en ellos. Se dice que el planeta Tierra tiene como 8 millones de seres vivos, buscando de todos los insectos, hasta el ser inteligente humano. Todo eso perece si le pega un astro, por ejemplo. Entonces, hay creación, hay mejoramiento, estamos viendo los forzamientos son mejoras, hay manejo también de lo existente. Entonces, ¿qué es manejo? Es cuando usted mantiene, ¿cierto? Ahí están los vigilantes del cielo, ¿cierto? Que están observando cuando los humanos se tuercen. Cuando los humanos se tuercen, ellos actúan, ¿cierto? Para manejar la situación y para que la situación siempre esté más o menos, la vida pueda permanecer en el planeta. Hasta que esa humanidad llegue a la madurez y pueda pasar a la segunda etapa, que es la etapa de cyber o ángeles, la etapa de cuerpo glorificado, que yo entendí que era cuerpo tecnificado. Quiero hablar también de las colonizaciones humanas en Marte, el club de la NASA, porque mire, esto es muy parecido a lo que están haciendo los ángeles, lo que a través de millones de años han hecho los ángeles con nosotros, y no sabemos si con otras razas inteligentes. Lo mismo podemos hacer nosotros, o sea, desde que nació la NASA, creo que nació por ahí en el año 40, 30, no me acuerdo, desde que comenzaron los viajes espaciales no tripulados, ¿cierto? Y todos los que han trabajado en la NASA han formado un club, se llama el Club de la NASA, y ellos mismos se han dedicado a hacer leyes para si van a colonizar Marte. Han hecho naves superiores, incluso a las que existen, haciendo proyectos, y han decidido colocar una cúpula en Marte, y la cúpula sería como un laboratorio de vida, lo mismo que habla la Biblia. Edén fue un laboratorio de vida. Edén primero, cuando al diablo se le dio la orden de venir acá, y el diablo era perfecto en todos sus caminos, se llamaba Luzbel, era bueno, y obedeció a Dios, y luego cuando el diablo quedó solo, se malió todas esas creaciones, y subió al cielo a dar el golpe de estado. Entonces, y también el Edén de Dios, cuando puso a Adán y Eva, porque Dios dijo, todo lo que yo ordeno hacer tiene que ser terminado, ¿cierto? Ahí vino la dispensación, se acabó el diablo, se acabó el pacto con el diablo que se llamaba Luzbel, y comenzó el pacto con Adán y Eva, que tenían que multiplicarse, juzgar la tierra, etc. Entonces, la colonización de Marte, exactamente lo mismo, y lo que los hombres están haciendo, tratando de llegar a los exoplanetas. Si los hombres tuvieran la posibilidad de ver una raza inteligente, pero que está en peligro de extinción porque va muy lento, el hombre pudiera ir, y él es mucho más avanzado, lo forzaría. Haría un híbrido, lo forzaría con sus genes a ese ser inteligente. Entonces, el hombre en este momento se acerca cada vez a hacer lo que los ángeles de Dios hicieron con nosotros. Estamos en esas mismas condiciones, ¿cierto? Por eso estamos hablando de la colonización de Marte, ¿cierto? Y esa raza de Marte sería un poco distinta a nosotros por las características de Marte, ¿cierto? Pero nos llevaríamos material genético de la Tierra para allá, ¿se fija? Ahora, ¿dónde estamos? Quiero decir, es mucho más meritorio haber comenzado de chico a grande. Me faltan las citas bíblicas, desgraciadamente, pero hay una parte que Dios habla, dice,
Es increíble que Dios diga, lo más vil de Dios es menos vil que lo más vil del hombre. A ver, Dios habla que tiene debilidades, ¿sí? Pero que sus debilidades son mucho más fuertes, son menores sus debilidades que las debilidades del hombre. O sea, Dios no se, digamos, no se dice de él mismo que sea un ser poco menos infalible, sino que dice, yo tengo defectos, lo voy a buscar. Lo más vil de Dios, dice, es menos vil que que el hombre. Muestra a Dios que puede equivocarse, pero es superior al hombre. Entonces eso entrega a que tenemos una idea errada de Dios, cuando él mismo dice de sí, que él también tiene debilidades. ¿Se fija? Tenemos un concepto de Dios que no corresponde, porque bíblicamente él lo está diciendo. Si yo se lo he nombrado a mucha gente, lo tengo anotado por ahí, y se han quedado con la boca abierta porque piensan que Dios es poco menos que un Superman, que todo lo puede, todo. Él mismo dice, él no puede hacer nada que no vaya por el camino correcto, a no ser que se conozca una cortada, digamos, pero no una cortada, digamos, que tenga que ver con cometer errores contra las leyes del cosmos, no, sino que conozca leyes superiores, digamos, por las cuales puede hacer una cortada. Por ejemplo, conocer la ley tiempo-espacio, ¿cierto? Entonces, donde pueden acortarse dos lugares que están muy lejanos y acercarlos por una ciencia superior. Eso lo conoce Dios porque lo usan las máquinas. Entonces, vamos a que es mucho más meritorio haber comenzado de chico a grande. Lo que Dios me ha revelado es lo siguiente, que Jehová tuvo un principio, pero nunca se va a morir, nunca se va a... Ellos comenzaron esta raza del cielo en algún lugar del pasado remoto, lo voy a explicar, en una galaxia del pasado remoto mucho más antigua que esta. Y sus estrellas donde ellos vivían, su planeta donde ellos vivían, pasó por un momento donde no hubo nunca peligro de destrucción. Y esa civilización angélica y de Dios logró alta ciencia, justamente porque pasó mucho tiempo. Y esta condición se dio como por una vez, es una condición que no se da nunca. O sea que todas las otras civilizaciones que él rutea, todas las otras humanidades que él rutea, están en peligro de destrucción, porque el cosmos es caótico, el cosmos no es amigable para la vida, el cosmos tiene atmósferas venenosas, el cosmos tiene lugares con hielos que no lo aguanta nadie, o con calores insoportables, o con vientos insoportables. Por ejemplo, Júpiter, la mancha roja que gira, es como, no sé, como 700 veces el viento más fuerte de la Tierra. Entonces, todo el cosmos no es amigable. Y este ser llamado Dios empezó a alcanzar alta ciencia, y junto con sus ayudantes, cómo fueron hechos es todo un misterio. Él lo fue logrando uno por uno, y da la sensación que el primero fue el diablo, fue el primero a bordo ahí, ¿cierto? La culebra antigua, como le dice él. Y lograron alta ciencia, y lograron lo que le digo, las tres cosas para hacerse eterno, para nunca más morir. A través de la ciencia, ¿cierto? Alargaron la vida hasta hacerla, nunca se podían morir. Lograron hacer los viajes tiempo-espacio para cortar distancias del universo y cambiarse de morada, de una galaxia a otra, etcétera, etcétera. Y luego hicieron las moradas amigables, que son moradas donde no es un lugar caótico, es amigable para la vida. Entonces, este ser llamado Dios tuvo un comienzo pequeño,
pero un futuro esplendoroso, maravilloso, que nunca más se va a destruir. A lo mejor está en condición de hacer nuevos cosmos, etcétera, etcétera. No sabemos, eso no lo sabemos, eso Dios nos dirá. Ahora, esa es la historia del Dios. Cuando uno va a la Biblia, Dios jamás dice en ninguna parte, yo siempre existí. Yo tuve un principio, pero fui el primero. Eso es lo que dice. Yo fui el primero. Lo segundo dice, yo tengo defectos, pero mis defectos son mucho menores que los que tiene la raza humana. Yo tengo defectos. Y pues le voy a buscar porque las tengo escritas y las tengo en otras, de esas 70 y tantas que tengo ya charlas dadas, en algunas partes nombro y esa cita bíblica. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que es un mérito haber comenzado de chico a grande. Es mucho más meritorio, porque cuando yo planteé esto, me salía gente, yo no acepto un Dios, yo no acepto un Dios que parece que Él no creó el universo caótico, o no creó el universo. Usted me sabe, entonces, yo creo que todo, Él lo ha creado todo. Y que haya empezado a chico grande, no sé, pero es mucho más meritorio. Dios está saliendo de la nebulosa. Dios está mostrando lo que es realmente y lo que no es. ¿Se fija? Había un falso concepto en todas estas cosas. Haber comenzado de chico a grande es mucho más meritorio. A ver. Los cuerpos glorificados, que significa tecnificados, de ángeles fieles a Jehová y ángeles enemigos del diablo también tienen cuerpos glorificados porque pertenecían a la misma rama. Los ángeles, la Biblia muestra que es una confederación de razas que salieron de planetas y que esas razas, lo que se parecían que todas eran inteligentes. Y las razas reptilianas se rebelaron junto con el diablo contra Dios. Y son enemigas de Dios y son disidentes. A ver, si pudiera encontrar, me da un permiso, no soy bueno para buscar, siempre tengo que darme, me gustaría buscar en Pablo esto de las, a ver, cuerpo glorificado, me gustaría buscarlo, a lo mejor lo voy a buscar en la glorificado, dice, la gloria, gloria, busquemos la gloria, disculpen, gloria, a ver, vamos a buscar, correr, gloria, vamos a buscar A, B, C, D, F, G, disculpe, perdón, yo no estaba tan preparado, estoy preparado porque me conozco estas partes, pero desgraciadamente me toca trabajar tanto que me cuesta, digamos, imagínense la hora, vengo levantando de las muy temprano para acostarme muy tarde y quiero cumplirle a Dios. Gente. Glorificar. Un momentito. Me glorificaste. ¿Dónde está Pablo aquí? Romano. No le glorificaron con allá. Romano. Viene Corinto. Dice. Pues Dios es cuerpo. Después dice. Momentito. Glorioso. No. Está difícil. Romano. Libertad de la hija del pez un poquito. Dice, tampoco Cristo se glorifica al mismo. Para que glorifiquen a Dios. Para que todo Dios sea atormentado. Pero vosotros, para eso glorifica. ¿Quién? Diga el nombre. A ver.
Y todavía tenemos gloria acá. No, está difícil. Lucas, Hechos. Dios ha glorificado a tu Hijo en todo. Glorificado a Dios a los gentiles. Glorificado en Dios. Romanos. Justificó. Glorificad pues dice, glorificad pues a Dios en cuerpo, cuando venga para un glorificado. El nombre de Jesucristo, de la palabra tampoco, Cristo, para que glorifiquen a Dios, para que Dios glorificado, aquí para que va a ser glorificado. Posiblemente parezca como gloria, pero gloriarse, ¿dónde está la gloria? Gloria, gloria, gloria. Acá dice primero Romano. Salmo, Isaías. A ver, Mateo vendrá. No, Mateo tiene que ser. No puede ser, porque es Pablo. Efesios para la alabanza de su gloria. Momentito. Colonicense. Da a conocer. Segunda de Pablo, de Pedro, no, primera de Pedro, ya. Colonicense. Bueno, creo que esto lo voy a tener que hacer de nuevo por las citas, pero vamos a hacer como quien dice, un ensayo. No tengo la cita, pero dice más o menos lo siguiente. Lo siguiente es que dice que hay dos cuerpos, un cuerpo natural y un cuerpo angélico o glorificado. Y cuando habla de glorificado, yo entendí que los antiguos querían decir tecnificado. Entonces, lo que quiere decir, una es la tecnología que usa el cuerpo natural, este cuerpo caótico que lo hizo el cosmos, por las leyes, las leyes, ¿cierto?, de Darwin, de la evolución. Y este cuerpo caótico, este cuerpo natural, funciona con carne y sangre. Pero Pablo dice, pero carne y sangre no heredarán, ¿cierto?, el cielo. Ahora, porque es un cuerpo corruptible. La corrupción, en ese mismo libro de Pablo, dice, porque la corrupción no puede heredar incorrupción. Y para eso tiene que mudar este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, que es un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es diferente. Es un cuerpo, entonces aquí viene la explicación, que este cuerpo glorificado es un cuerpo tecnificado, es un cuerpo que tiene muchas tecnologías. Es más fuerte que el universo, es un cuerpo alcanzado por alta ciencia, donde solo lo único que conserva de la persona, lo que le da el sentido al ser, es la esencia mental, digamos, toda tu esencia mental, ¿cierto? Porque cuando ven el rapto, primero se levantan los muertos y esas esencias mentales que estaban guardadas abajo en los infiernos van a subir, las que estaban guardadas para rapto, ¿cierto? En el seno de Abraham van a subir y se van a colocar sobre un cuerpo tecnificado, un cuerpo que es como el cuerpo de un Superman. Y ese es un cuerpo angélico. Porque una es la gloria del cuerpo natural, que es carne y funciona con la tecnología carne y sangre, y el cuerpo
angélico funciona con la teología cuerpo glorificado, que son muchas ciencias que te hacen a ti eterno e indestructible. Y eso es más o menos lo que dice, y lo vamos a buscar, porque tengo que anotar esa cita. Esto está incompleto, pero este podría ser un intento. Un intento para hacer ya el mejor, el final, el que esté bien hecho. Entonces, pero podemos ir pasando estas cosas. Ya. Ahora, tenemos acá los cuerpos glorificados o tecnificados de ángeles fieles a Jehová y los ángeles enemigos de Dios. Hay que buscar la cita. No hay nada que hacer, hay que buscar la cita. Pero ya hemos dicho que se habla 2 páginas de esos cuerpos glorificados y esos cuerpos. ¿Y por qué no puede un cuerpo natural, digamos, heredar la incorrupción? Porque de partida viajan en naves y en esas naves un cuerpo natural se destruiría y un cuerpo natural es corrupto, se muere. Aún aquí en la Tierra se muere, que será en el espacio menos. El nuevo reseteo del cielo es importante también, porque en la Biblia está el nuevo reseteo del cielo. El nuevo reseteo del cielo es que vaya a tener como un nuevo nacimiento en el cielo. Ya sea si estás muerto y eres raptado y te ponen la esencia mental en ese cuerpo que tú no conoces, que es nuevo, o ya sea que estés vivo y seas raptado, o sea, inmediatamente, digamos, vivo. No sabemos si se muere en un instante muy pequeño o se pasa de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto inmediatamente. Es todo un proceso muy rápido. Entonces no sabemos esa parte, pero va a haber un nuevo reseteo. Es como que tú naces a una nueva etapa. Porque explicar en otra parte que el verdadero yo está guardado en las esencias mentales. Porque tú tuviste muchos roles. Primero tuviste el rol, ¿cierto?, de una guagua en el vientre, y ese eras tú. Luego fuiste una guagua nacida, y cumpliste el rol de esa guagua nacida, y a un despertar una vida desconocida. Luego fuiste digamos, un pequeño niño y luego un adolescente, y en cada momento usaste un rol diferente. Pero ¿dónde estaba tú yo escondido en esa esencia mental que va a quedar ahí? Y tuviste muchos roles, y todos esos roles no es tu vida real. Tu vida real es cuando tú o te mueres y queda la esencia mental, o cuando eres pasado al rapto. Ahí aparece tu vida real. En esa vida real, tú ya no estás ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque todo eso tú, digamos, te mueves entre pasado, presente y futuro. Entonces tienes una mente multitemporal, como decíamos. Por lo tanto, el verdadero yo está escondido, y por eso que en los sueños se presentan muchas veces escenas del pasado, porque tú has tenido muchos roles, pero todos esos roles no es la vida real. La vida real se va a presentar en la eternidad, pero vas a tener un nuevo nacimiento, porque la misma palabra te dice: te daré un nuevo nombre, la Apocalipsis, te pondré un nuevo nombre. Ahí hay un reseteo. Te daré una estrella. Aquellos que enseñan el Evangelio, que enseñan, digamos, dice, brillarán como las estrellas, entonces tendrán un nuevo lugar, etc. Entonces todo esto te va a costar despojarte de este ropaje añejo que es de esta vida, donde vienes a cumplir un rol. Cuando pasas a la otra, esa es la verdadera. Pero hay un disco duro en tu mente. Y muchas veces en los sueños se manifiesta ese disco duro que está haciendo el proceso. Porque vuelves muchas veces a los roles antiguos que había estado cuando eras niño, cuando eras guagua, cuando eras adolescente, etc. Todo eso eres tú. Pero al mismo tiempo nada de eso eres, porque realmente lo que eres es lo de la vida eterna. Dios te dejó al forzar a Adán, al forzar, ¿cierto?, a Jesucristo también, dejó ese disco duro
que es la vida angélica, que es la verdadera, guardada ahí, para que se manifieste al final en ese cuerpo glorificado. Entonces, estamos haciendo como un ensayo nomás, y no tenemos la cita. El nuevo reseteo en el cielo es que vas a tener una nueva personalidad, vas a nacer a un nuevo mundo como naciste acá, como una guagua que no sabías y tuviste que descubrir de a poco lo que era. Pero ese es el definitivo, el verdadero. Los padres nunca cuentan toda la verdad a un niño pequeño inmaduro. Mira qué interesante. Esto es muy interesante porque esta es la respuesta por qué Dios nos explicó que ellos eran extraterrestres. ¿Por qué Dios no nos explicó a nosotros? Dirá, pero ¿por qué Dios, si era extraterrestre, nos dijo que eran extraterrestres? Es porque no estábamos maduros para eso, porque no teníamos ni una referencia. Hoy día sí la tenemos porque hay alta tecnología y pensamos que pueden haber otras civilizaciones, otras razas en el cielo, etcétera. El cosmos es demasiado grande. Entonces ahora sí viene esta visión, ¿cierto? De que tiene más sentido. Dios está concretando. Tampoco Dios, como el padre, la madre no le cuenta todo al niño cuando es muy pequeño. La humanidad no estaba madura para contárselo antes esto. Esto se lo cuenta Dios ahora, estos enigmas guardados de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, son contados ahora porque la humanidad está un poco más madura. Los que buscan a Dios, por supuesto, los otros nunca van a recibir nada. Bueno, tercer y segundo cielo, ya lo expliqué esto, que son lugares donde vive el tercer cielo, son las moradas del futuro que Dios hizo allá y conoció toda la historia y puede mirar hacia atrás. Y el segundo cielo fue donde el diablo se parapetó. Ambos lugares tienen estrellas diferentes a las que hay acá, el sistema solar. Puede estar en otra galaxia, puede estar en esta misma galaxia, no sabemos. ¿Ya? Ya. Esto lo hablé de reinos de estos seres del inframundo. Todos estos seres que están en el inframundo, que son ángeles caídos, son seres que están viviendo acá y que son cuñas diabólicas, que cuando llegue el Señor va a haber guerra. Con todos estos seres que están ahí en los volcanes y todo, tienen naves, etcétera, y en el mar. El dragón tiene bases en el mar, la misma palabra lo dice. Esto fue como un simulacro. Vamos a ver, porque faltaron citas bíblicas, vamos a ver